Y ya estamos aquí, ¿verdad? Los que somos. Mire qué generación tan bonita nos antecede, viene detrás de nosotros porque ya nosotros vamos avanzando en la edad. Acomódese ahí a la par de su vecino, si mira que hay lugar. Algunos hermanos vienen todavía en camino y es bueno que nos acomodemos bien. Solo voy a corroborar de que ese reloj esté bien. Muchas gracias al que arregla el reloj cuando está mal, al que le pone la batería. No sé quién es, pero alguien ha de ser. Le agradecemos mucho en el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y quiero que abra su Biblia en el libro de Romanos, por favor. Esa carta que envía el apóstol Pablo a los romanos. Aunque aquí dice que es una epístola. La epístola es un escrito que en algún momento los apóstoles escribieron dirigido a cierto grupo de personas. Están las cartas y están las epístolas. Las dos tienen una función similar, solo que la carta es más personal. ¿Qué significa eso? La carta fue escrita o es escrita para una comunidad en específico. Se le escribe a una comunidad específica, mientras que la epístola es un documento que se envía a varios lugares. Pero algunos consideran que Romanos es una carta específicamente escrita a los romanos y entonces puede ser considerada como un documento muy personal. Ahora, yo quiero que usted pueda enfocarse en lo que voy a decir ahorita. Ya que es una carta, es un documento que el apóstol Pablo escribió enviando cierto mensaje para las personas que habían de recibirlo. Entonces tenemos que pensar y leerla como tal. Por ejemplo, del versículo 1 en adelante del capítulo 1, ahí está el saludo del apóstol Pablo. Ahí está, él se presenta en esta parte y envía un saludo a los que van a recibir la carta. Y después empieza a hablar de varios temas, de algunos temas que él consideraba importante escribirle a los hermanos que estaban en Roma. Y yo quiero que leamos algunos versículos de la palabra del Señor en el capítulo 8 que nos van a recordar o que nos van a hacer mención de un tema importante que el apóstol Pablo abordó. El apóstol Pablo aborda varios temas en el libro de Romanos o en la carta a los romanos. Pero yo quiero que veamos un tema o algunos temas, algunos puntos que el apóstol Pablo va a compartirnos en el capítulo 8 del versículo 1 en adelante. Así que se pone de pie y leemos el versículo 1 únicamente para partir de ahí. Y luego vamos a ir leyendo. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero oírlos a todos leer de nuevo. A ver, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Creemos que ella nos va a hablar hoy y nos va a enseñar, nos va a mostrar, Señor, una realidad que nosotros necesitamos ver. Y esa realidad creo que es importante para nosotros. Amén. Puede tomar su lugar. Hoy voy a hablar sobre viviendo sin condena, con propósito y poder. Repita conmigo: viviendo sin condena, con propósito y poder. De nuevo,
viviendo sin condena, con propósito y poder. Bueno, ¿alguna vez en la vida usted se ha sentido que es insuficiente? Que no tiene y que no llena los zapatos que a veces se le exige, que tal vez los errores del pasado siguen arrasando con su vida hoy, y eso puede ser muy común en la vida de los seres humanos, en la vida de las personas. Pero hoy quiero hacer un enfoque que todo cristiano debe tener siempre en mente. El apóstol Pablo, en el capítulo que estamos empezando a leer, que nos enseña que en Jesús no hay condena. El apóstol Pablo parte del capítulo 8 en el versículo 1 diciendo: no hay condenación para aquellos que están en el Señor. Y Él nos enseña que podemos vivir guiados por el Espíritu. Y aunque la vida tenga luchas y aunque la vida tenga dificultades, no estamos solos. Y este mapa que vamos a ver en Romanos 8, vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a enfocarnos para recordar que la vida cristiana es una vida de libertad del pecado, una vida de libertad para hacer lo que debemos y lo correcto en la vida, de la esclavitud de la carnalidad. Y entonces, en este pasaje vamos a encontrar, tanto como en el capítulo 7, que el apóstol Pablo habla repetidas veces de la palabra carne y la palabra espíritu. Desde el capítulo 7, él viene hablando y diciendo en el capítulo 7 que nosotros los seres humanos tenemos una carnalidad. ¿Qué tenemos? Dice el apóstol Pablo. Una carnalidad. La carnalidad es la fuerza o es el impulso humano para hacer lo indebido y saciarnos en deseos pasajeros. Así lo describe el apóstol Pablo. Los seres humanos tenemos esa parte que le llamamos carnalidad. La carnalidad no es esta carne física que usted está tocando. La carnalidad es una parte que usted no puede tocar de sí mismo y es un impulso que siempre nos empuja, como yo he dicho otras veces, a bajarnos de la cruz, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo define eso en el capítulo 7. Él dice: hay un pecado que mora en mí. Y ese pecado siempre me empuja y me lleva a cometer lo peor y a hacer cosas que yo no quiero hacer. Pero después de que él desarrolla ese tema, después de que él dice: los seres humanos estamos inclinados a hacer la maldad, estamos inclinados a hacer lo malo y a caer en pecado, aborda en el capítulo 8 y me gustan estas palabras, porque él dice: ahora, en este tiempo, en este momento, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, y aquí empieza a hablar otra vez de la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es la parte que yo quiero hablar con ustedes hoy. Primero, definir que la vida cristiana no es una vida de condena. Cambiemos un poquito lo que hemos hablado, lo que hemos dicho y la forma en que hemos definido la vida cristiana. Sí, en la juventud, yo recuerdo mi juventud y me hacían sentir la vida cristiana como que si fuera una carga. Ustedes, ¿cómo costaba llevar la vida cristiana cuando yo era joven? Sí, nos demandaban demasiadas cosas y estaban encima de nosotros y que nos apretaban por aquí, nos apretaban por allá. Y entonces sentíamos que la vida cristiana era un poco dificultosa, sí. ¿Quiénes hacen bulla en la iglesia? Los patojos y sobre nosotros. ¿Quiénes arruinaron? Los patojos y todo era. Y yo sentía que la vida cristiana no era tan cómoda y no era una vida de libertad. En cada mensaje que yo escuchaba
me recordaban lo pecador que era. En cada mensaje, y yo recuerdo que nos llevaban a algunas conferencias y algunas convenciones, y yo iba y el predicador siempre me decía: deja tu pecado, es que eres pecador. Y aquí nos tenían abofeteando la cara todo el tiempo, recordándonos. Y entonces nosotros crecíamos con culpa. No sé quién creció con culpa aquí. Y pensando que no era digno de la salvación del Señor en ningún momento. Y que no era perdonado. Y nos recordaban tanto el pecado que ya no sabíamos si el Señor de verdad ya nos había perdonado o no. Nos reconciliábamos a cada poco, sí. No porque estuviéramos conscientes de que hicimos algo mal, sino porque nos decían: reconcíliense, y ahí andábamos nosotros al altar a reconciliar y a reconciliar, y en cada convención reconciliábamos, sí. Porque la vida cristiana era pintada como una vida que pesa, que condena y que es carga. Pero la vida cristiana no debería ser carga. El apóstol Pablo empieza diciendo: no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. Los pecados han sido perdonados en Jesús. Los pecados pasados, los presentes y los futuros se limpian y se perdonan y se exoneran en Jesús. Esa es la verdad que el apóstol Pablo está diciendo. Los pecados de todo tiempo del ser humano pueden ser perdonados en Cristo Jesús. Y el perdón de Jesús nos libra de condenación. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 9, en primera de Juan. Entonces, lo primero que yo quiero que establezcamos esta mañana es que no hay más condenación en Cristo Jesús. Usted es libre cada vez que usted puede encontrarse en el perdón de Jesús. Usted es libre de cualquier pecado, de cualquier transgresión. Jesús nos limpia y nos libera del pecado. Ahora, el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora yo quiero que preste atención, porque el apóstol Pablo está diciendo lo que la naturaleza humana no puede hacer. La naturaleza humana está dada a la maldad, y la naturaleza humana no tiene la capacidad de permanecer en el bien, en la justicia y en la bondad. Entonces él dice: Dios envía a Jesucristo para que venza la carnalidad y por él tengamos nosotros libertad de la carnalidad para vivir en Cristo. Entonces, lo que él nos está diciendo es que si nosotros en algún momento hemos sido esclavos de la carnalidad, Jesús lo que hace con su muerte es liberarnos, libertarnos y darnos el poder y darnos la victoria sobre la carnalidad para vivir en el Espíritu de Él. Y esa es la vida cristiana. No hay condenación en Cristo porque Jesús con su muerte ya pagó todo lo que nosotros no podíamos pagar. Él ya pagó lo que usted no podía hacer con su fuerza pecaminosa. Jesús lo hace por nosotros. Y por eso lo primero, o lo que voy a decir ahora, no lo primero, es que ya no tenemos que vivir sintiéndonos sucios.
Ya no tenemos que vivir sintiéndonos arrugados, menospreciados o con culpa. Ya no es tiempo de vivir de esa manera. Es tiempo de sentirnos y vivir como Dios nos ve. Lo que Jesús hizo en nosotros, liberarnos de la esclavitud del pecado. Usted es libre del pecado. Usted es libre de sus culpas pasadas. Sí. Dejemos de cargarnos con lo que Cristo ya quitó de nosotros. Y de vivir amarrados a lo que Él con su sacrificio ya quitó de la vida de nosotros. Dice la Escritura que la muerte de Jesús quita toda maldición, vence, rompe, anula toda maldición en la vida del ser humano. Desde el momento que usted dice y declara a Jesús como su Salvador, desde ese momento, la muerte de Jesús, el poder de su Espíritu, el poder de la sangre de Jesús, limpia su vida. Y no la limpia a medias. No deja suciedad por ahí. No, porque si entonces no es nueva criatura, como dice Corintios, como les dice a los Corintios el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Porque la obra de Jesús restaura, revive al ser humano. Y esa es la convicción que tenemos nosotros, que en Cristo Jesús somos nueva criatura. Entonces, por favor, no me ande con cuentos por ahí. He usado esa palabra en estos últimos domingos y hoy se me salió. Sí. Pastor, es que yo tengo una maldición que desde joven viene conmigo. No, un momento. Usted aceptó a Jesús. La muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, rompe toda maldición desde el momento que usted es propiedad de Jesús. En eso consiste la libertad en Jesús. Sí, pastor, pero a mí me dijeron que yo todavía, que tengo no sé qué, esa maldición que... No, entonces el poder de Jesús no fue suficiente cuando usted se entregó a Jesús para liberarlo de su pasado, de su pecado y de cualquier esclavitud. ¿No fue suficiente la muerte de Jesús? ¿Estamos dudando usted del poder restaurador de la muerte de Jesús? No viva más. No viva más en esos asuntos que le engañan y que le hacen sentir y que sobre todo devalúan el poder sacrificial de Jesús. La muerte de Jesús, dice Isaías, lo hemos leído en otra ocasión, se lleva la enfermedad, se lleva el dolor, se ha llevado la angustia, se ha llevado el sufrimiento, se ha llevado la cautividad de los seres humanos. La muerte de Jesús nos libera. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Si estamos en Él, no somos esclavos del pasado. Somos libres. Y como somos libres, debemos vivir como alguien que es libre de su pecado. Entonces quiero que lea conmigo el versículo 11, 5 al 11. Porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu en Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora viene la libertad, porque miren lo que hace el apóstol Pablo y dice: los que están en Cristo, no hay más condenación para ellos, porque ellos viven en el Espíritu del Señor, ya no viven en la carne. La libertad que el Señor le da a usted es para vivir en el Espíritu del Señor. Esa libertad que encontramos es la libertad que tenemos de la esclavitud de las situaciones que dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Somos libres no para volver y regresar a hacer aquello que nos dañó y nos esclavizó. La libertad de la que habla el apóstol Pablo radica en nuestra vida guiada por el Espíritu Santo del Señor en nosotros, que nos guía. Entonces escuche bien lo que dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida. Usted decide en qué quiere ocuparse en la vida. El Señor ya le dio la libertad. El Señor ya le perdonó. Pero usted es el que elige en qué se va a ocupar y cómo desea usted vivir. Usted desea pensar, mantener pensamientos de la carne o mantenerse en el Espíritu y en las cosas que corresponden al Espíritu. Y esa es la situación. La vida plena en Cristo se ocupa del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, aquí está la situación y la circunstancia de que el Señor nos dice, no hay más condenación para ustedes, pero ustedes tienen que ocuparse del Espíritu del Señor. Ustedes tienen la responsabilidad de ocuparse en su vida, de mantenerse conectados y en armonía con el Espíritu Santo del Señor. Y esa es la responsabilidad humana. Dios nos libera, Dios nos da la oportunidad de encontrar en Él libertad, pero nosotros elegimos en la vida ocuparnos de el Espíritu Santo de Dios en nosotros y hacer que Él viva en nosotros y que fluya en nosotros y que crezca en nosotros. Y entonces yo solo le quiero recordar esta mañana, mi recordatorio es: ocúpese del Espíritu de Dios en su vida y alimente su mente, su corazón del Espíritu de Dios y alimente su relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ocúpese menos de la carnalidad. Cuando digo la carnalidad, vuelvo a repetir, no es esta carne física la que usted se toca. La carnalidad es el impulso que siempre nos desconecta y nos empuja a olvidarnos del Señor. Aunque nosotros somos libres en el Señor, dice el apóstol Pablo mismo, que llegará un momento en que este cuerpo corruptible, que tiene corrupción, se va a vestir de incorrupción. Cuando nosotros ya no tengamos que lidiar con la carnalidad, pero mientras el Señor no viene y no nos transforma, usted tiene la responsabilidad de ocuparse del Espíritu del Señor en su vida. Así que vivamos cada día pensando y ocupándonos en esa relación maravillosa con nuestro Salvador y con nuestro Señor.
Y yo tengo una pregunta para usted. ¿En qué se ocupa usted cada día? ¿En qué ocupa su tiempo? ¿En qué ocupa? ¿Qué es lo que consume? Ayer estaba dando una conferencia para jóvenes en un congreso allá en Villanueva. Y les estaba explicando que en Latinoamérica, las películas que se producen en Latinoamérica, todas tienen escenas pornográficas. Sí, esa es la verdad. Todas. Siempre aparece una escena pornográfica en una película producida para los latinoamericanos. O está al inicio, o está en medio, o está casi al final, pero cualquier película de acción o como sea, siempre va a tener algo. Y nosotros hemos normalizado en nuestra cultura este tipo de contenidos. Ya no nos asusta, ya va a pasar. Es normal en las películas que esto salga. Sí. Es normal que haya este tipo de contenidos en las películas. Y entonces los cristianos estamos ahí viendo las películas de acción, ¿verdad? Los que les gustan y cualquier película. Y para nosotros o para los cristianos se ha vuelto tan común ver escenas de este tipo. Ya no lo repito porque en YouTube nos van a censurar ahí, ¿verdad? No sé. Entonces, pero se han vuelto tan comunes estas escenas que los cristianos no dicen nada. ¿O se enoja usted cuando mira la película de acción y aparece esa escena? Se pone bravo, usted dice, Señor, reprendo en el hombre. ¿Qué hace usted? ¿O se le agrandan los ojos? Y les explicaba que en América Latina ahora nos está llegando también mucha serie coreana. Nos están llegando series del otro lado del mundo. ¿Alguien ha visto una serie coreana? Una película de coreanos. Sí, solo yo. Ahí ya se animaron, ¿verdad? Como el pastor ya lo vio, entonces yo también ya lo vi. Sí. Vaya, ustedes no pueden ser sinceros por sí mismos. Entonces yo vi una miniserie de coreanos y eran 8 capítulos. Me la vi completa, sí, claro. Si no, no se vale. No hay que dejar nada a medias, hermanos. Entonces, en la serie que vi, siempre de acción, habían dos agentes, un varón joven y una señorita, que se encuentran, y de ellos es la trama en toda. Y como que va dando el asunto que se están enamorando. Pero fíjese que en toda la serie, si medio se tocaron la mano, algo pasó. No hubo besos, no hubo nada. Y yo esperando, ¿y a qué hora se consuma este asunto? Que se enamoraron y nada. Y se acabó la serie y nada. Y nada. Y yo digo, ¿cómo es que los coreanos sí pueden generar un contenido que capte nuestra atención, que nos mantenga conectados, sin saltarse los valores que a veces son importantes para nosotros? O sea que sí se puede. ¿Y por qué en Latinoamérica nos mandan contenidos que dice para vender? Esto hay que meterle esto para vender. Entonces, hemos normalizado cosas que a veces alimentan nuestra carnalidad.
Porque las escenas sexuales alimentan el espíritu o la carnalidad. ¿Qué alimentan? Sí, la carnalidad. ¿Y cuánta cosa que vemos y escuchamos no alimenta nuestro espíritu, sino alimenta la carnalidad? Entonces hay muchos que se aferran del versículo, y lo he escuchado de labios de mucha gente, donde dice, no todo me conviene, no todo me es lícito, o todo me es lícito, pero no me conviene, que no sé qué. Y dicen, ahí dice que sí lo puedo hacer, que sí lo puedo escuchar, que sí lo puedo ver, que sí lo puedo comer, pero no me va a hacer ningún bien ni me va a hacer mal. No, es que la Biblia no le está pidiendo a usted que busque cosas neutrales. La Biblia le está diciendo, ocúpese de cosas que le aporten a su espíritu. La Biblia no está dando permiso para que usted se ponga y considere que hay cosas que son neutras. La Biblia le está diciendo, siempre manténgase activo y ocupado en cosas que le aporten a su comunión con el Espíritu del Señor. Porque si no pone ni quita, ¿para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Es un desperdicio del tiempo ocuparse en algo que ni me quita, que ni me pone nada. Y entonces hemos caído en la justificación de satisfacer nuestra carnalidad. Hemos caído en el error de buscar argumentos que satisfacen nuestra carnalidad para descuidar nuestra relación con el Espíritu Santo del Señor. Dejemos ya las excusas y los argumentos que usamos. Sí, pastor, es que no entiendo ni qué dice ese fulano ahí. Peor. Y entonces yo siempre digo que hay música cristiana que no son himnos, ya se los dije muchas veces. No son himnos, no alaban al Señor, no contribuyen a su espíritu. ¿Cuál es el ejemplo clásico del pastor? ¿Quién se acuerda? No se acuerda. Me apareció ayer en el algoritmo de YouTube en la mañana. La voy a agarrar del pelo y la voy a arrastrar. ¿Qué le aporta a su espíritu? Dígame. ¿Qué le aporta a su espíritu? Sí. Entonces tampoco solo porque la cante alguien que es cristiano significa que le aporte a mi espíritu. Esto que acabo de decir es cosa seria. No solo porque la cante alguien que dice que es cristiano, que dice hay música cristiana, la canta un cristiano, pero su letra es posible que no edifique ni el espíritu suyo ni el mío. Esa es la situación. Tenemos que considerar entonces, tenemos que pensar qué es lo que le estamos aportando a nuestro espíritu y a nuestro corazón. ¿Qué le está aportando a su corazón? ¿Qué le está aportando a su espíritu? Ocúpese en el espíritu. Ocúpese de mantener una relación estable con el Señor. Sí, porque lo demás solo va a ser una perdedera de tiempo. Lo demás solo va a ser algo que le va a robar vida a usted, pero que no le va a aportar nada. Entonces, hagamos que nuestra vida tenga más sentido mientras le aportamos cosas positivas. ¿Le parece? Bueno,
Número 3. La vida cristiana puede ser dificultosa. En algún momento puede tener alguna situación difícil y complicada para usted. Pero usted debe saber algo. La vida cristiana tiene el propósito de que usted crezca y que mantenga la esperanza futura que nos ofrece la palabra del Señor. Oiga lo que dice el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que dice, esos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿cómo clamamos? Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que hay una nueva identidad en nosotros. El Señor nos da la libertad para vivir en Él y nos da la oportunidad de cultivar una relación con Él, con su Espíritu, para que podamos dirigirnos al Padre con libertad y decir, Abba, Padre. Usted tiene la libertad de dirigirse a su Padre, para dirigirse a Él, para clamar a Él y para llenarse de Él. Y esa es la bendición que tenemos en el Señor. Usted no es un seguidor religioso. Usted es familia de Dios. Es hijo de Dios. No tiene que ganarse el amor de Dios. No tenemos que estar, vamos a ver, Señor, ¿cómo logras amarme más? No, usted ya fue adoptado por el Señor. Podemos hablar con Él directamente como nuestro Padre. Es una relación cercana, una relación de familia. Termino. Versículo 25 o 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué es lo que quiero decir de esto? Es que la culpa muchas veces es fuerte en la vida de los seres humanos. La vida representa situaciones muy fuertes en más de una vez. Y hay ocasiones en que realmente nos sentimos perdidos y equivocados. Cuando las cosas no están saliendo bien y no están resultando como nosotros lo hemos planeado, a veces perdemos el rumbo. Y a veces nuestra carnalidad sale a relucir a través de la frustración. Y hay momentos en que nuestro corazón está tan confundido, tan adolorido, que ya no sabemos cómo hablar con el Señor.
y ya no sabemos qué decirle. A veces nos sentimos tan indignos de decir, no, Señor, sí. Hasta vergüenza es venir a hablar contigo. O no, Señor, duele tanto que no tengo ni sé qué decirte, por dónde empezar. O a veces estamos en la dificultad de no sé ni siquiera qué pensar de mí mismo por mi condición o mi estado, que no sé qué decir en este momento. Pero escuche lo que dice el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. ¿Cuándo? En nuestra debilidad. Oiga lo que dice. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Dice, ¿qué tenemos que pedir como conviene? ¿Cuáles son las palabras correctas para hablar con el Señor? ¿Qué es lo que tenemos que decirle al Señor? ¿Cuál es la forma correcta de orar o de dirigirnos al Señor? Él dice, no lo sabemos. Hay días en que no sabemos qué decirle al Señor. Y entonces dice la Escritura, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esta parte es importante para mí, porque cuando la carnalidad, cuando nuestra debilidad está reluciendo y nos sentimos impotentes, nos sentimos débiles y nos sentimos de cualquier manera, dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios sale a nuestro auxilio, sale a nuestra ayuda y Él puede interceder por nosotros. Se le acabaron las palabras para hablar con el Señor. Ya no sabe qué decirle. Las palabras son simples. Espíritu Santo, intercede por mí ante el Padre. Y esas son las palabras. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. En algún momento alguno de nosotros ha dicho cosas contra Dios. La carnalidad, ¿verdad usted? Señor, y nos enojamos contra Dios. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué tú aquí, tú allá? Y nos volvemos contra Dios y culpamos a Dios. Porque ya no sabemos cómo hablar con el Señor. Porque pesa, porque duele lo que estamos cargando y lo que estamos viviendo. Pero hoy la Escritura nos recuerda y nos dice, el Espíritu Santo intercede por sus hijos. Entonces yo termino diciendo, no estamos condenados, mis queridos hermanos, estamos perdonados. Oye, no hay condenación para los hijos de Dios, hay perdón para los hijos de Dios. No estamos atrapados, no estamos encarcelados ni cautivos, somos libres en el Señor. No estamos solos, somos hijos del Señor. No estamos derrotados. En las aflicciones vivimos en procesos que nos llevan conociendo el poder de Dios en nuestra debilidad. Y cuando no sabemos qué decirle a Dios, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Está orando por nosotros. Y está hablando con el Padre por usted. Y dice la Escritura, porque Él
si sabe qué decirle al Padre de nosotros. Póngase de pie. En el Calvario hay una fuente inagotable, admirable manantial de aguas vivas.